Buenas tardes. Mi nombre es Michelle André Bonifacio. Como les ha dicho Nicolás, les hago una breve presentación sobre mi persona. Entonces, para ser concisos, quiero que tomen en cuenta dos cosas para iniciar este taller. Lo primero es que tomen en cuenta que este taller es como el resumen de muchas malas decisiones como buenas decisiones que en algún momento trajeron buenos resultados, así como derrotas fuertes. Entonces, para no caer en esa prueba y error, como he sintetizado algunas cosas que he aprendido durante muchos años en el circuito para ustedes. Y lo segundo es que me gustaría que esta más que una ponencia de mi persona para ustedes sea algo interactiva. Es decir, que en cada momento estén dispuestos a levantar la mano o preguntarme por el chat y les voy a dar la palabra por si no queda algo claro. ¿Vale? Ok, en base a ello vamos a hablar de técnicas de debate y argumentación. ¿Cómo se ve esto? Voy a hacerlo de manera muy sencilla. Miren, en un inicio yo pensé únicamente enseñarles a argumentar de mejor manera. Pero siento que cuando uno se quiere hablar o quiere referirse o quiere trascender una idea, está en una tesis, por ejemplo, o una charla con amigos, la palabra tiene dos funciones, ¿verdad? Tiene dos partes importantes. En primer lugar, el fondo, que es lo que se dice, el mensaje que tiene detrás, y en segundo lugar, que es la forma, cómo se dice. Es muy distinto que alguien hable sumamente rápido y nervioso y te diga como que buenas tardes a todos, a alguien que habla pausado, lento, domina los tiempos, ¿vale? Entonces, son dos cosas que son conceptos diferentes, pero que se relacionan demasiado. En base a ello, y considerando que es una parte muy importante el fondo y la forma, lo que he hecho yo va a ser partir la sesión en dos partes importantes. La primera es cómo ser trascendente, que es un breve repaso muy corto sobre algunos consejos que les pueden servir a ustedes para justamente eso, tener una buena forma y que sus ideas, por más buenas que sean, trasciendan. Y lo segundo, que es justamente cómo vamos a argumentar de manera efectiva. Hay un error muy grande que he visto muchas veces, donde hay personas que de repente tienen ideas muy fuertes, argumentos muy buenos, participaciones excelentes, pero por la forma en cómo dicen y por no saber algunas cosas, como son desprestigiados, desestimados. Para evitar eso, y entendiendo que esta es una competencia colaborativa, entre otras muchas cosas más, donde quieren ustedes que sus ideas trasciendan, hemos partido la sesión en dos. Vámonos con la primera parte entonces, que es cómo ser trascendente. Entonces, chicos, no se olviden, están libres de preguntarme en cualquier momento, le pueden levantar la mano, escribir por el chat o como ustedes gusten, no hay ningún problema. Entonces, vámonos con la primera parte, que es cómo ser trascendente. Miren, hay tres consejos básicos para entender cómo vamos a ser trascendentes, ¿verdad? ¿Qué significa la trascendencia? Básicamente aplicado a debate o a cualquier tipo de discurso en general o competencia donde quieran transmitir ideas, que sus ideas no sean tomadas solamente en el primer minuto de presentación y ya, y que durante el resto de la competencia o durante el resto de intervenciones como se les llega a olvidar. Entendiendo que el ser humano per se usualmente entiende mejor lo último y lo primero. Ser trascendente es eso, que sus ideas se queden impregnadas y que directamente, aunque pase el tiempo, aunque vengan otras personas, sus compañeros, sus ideas todavía se mantengan en cuenta para una correcta deliberación. Entonces, en base a ello, hay tres consejos específicos. En primer lugar, la entonación específica. Miren, hay ideas que son más relevantes que otras, en sentido que, por ejemplo, algunos mensajes, que, por ejemplo, las propuestas que van a dar, necesariamente ustedes tienen que mentalizarse que tienen que estar dentro de la cabeza de los jueces, ¿verdad? Como que el juez no tiene que olvidar algo que es sumamente importante. Para eso nos sirve la entonación específica, para, mediante, por ese sonido, hacer entender a la persona que directamente lo que estamos diciendo necesita una atención especial, única, distinta, que va a marcar la diferencia entre que la normalidad, la linealidad y justamente un alto que puede generar eso, trascendencia. ¿Cómo se hace esto? De manera muy simple, cambiando los tiempos en cómo yo hablo, ¿vale? Básicamente cuando alguien empieza a hablar como de manera normal que una medida anticorruptiva es muy buena porque directamente puede, indiferentemente del ejemplo que sea, una persona que empieza a cambiar tonalidades probablemente la segunda llega a ser más trascendente porque enfoca más el énfasis de su voz en determinadas partes. Eso es lo primero. Ojo, no hay que confundir esto con la sobreexageración. También he visto personas, hace poco estuve en un debate en la San Martín, que sobreexageran mucho y también llegan a ser satirizados por esa misma cuestión. Entonces, primer punto, entonación específica para ciertas partes les va a servir demasiado. El segundo punto, igual de importante, ¿por qué tu aporte es más importante? Miren, a veces no solamente tenemos que tener una buena oratoria y saber expresarnos como de manera muy elocuente. A veces también es importante hacer entender al juez por qué mi idea es más importante que la otra. ¿Cómo se logra esto? Pues respondiendo a esta pregunta durante el debate, durante la participación o incluso durante una discusión. De manera muy sencilla. ¿Saben qué panel? Mi compañero trajo estas ideas, yo traigo las mías son más importantes por... Ahí estamos siendo trascendentes. ¿Por qué? Porque le estamos poniendo en la cabeza al juez
que directamente, aunque lo que mi compañero haya traído y sea muy bueno y llega a tener como mucho prestigio, lo nuestro es mejor. Se aplica, no vamos a hacer como ejemplos del taller, porque sería un poquito injusto, de la competencia directamente, pero a una analogía. Por ejemplo, si tenemos un argumento tipo que es económico de mi compañero, y es muy buena idea económica, y yo tengo una idea, no sé, que va a favor del cambio climático, que es un argumento ecologista, por ejemplo, ¿vale? Una forma en cómo yo llego a ser trascendente para que la idea de mi compañero no pese por sobre la mía sería algo así, como mi compañero habla muy bien de temas económicos, de hecho son muy buenas ideas por A, B y C de razones, pero el tema ecológico mío es mejor. ¿Por qué? Y doy criterios, como en primer lugar porque, no sé, la ecología es superior a largo plazo, porque dos, los recursos que los seres humanos tenemos directamente dependen de, por ejemplo, rasgos ecológicos, porque tres, la economía está directamente relacionada a temas ecológicos, bla, 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 bla. ¿Se entiende? Un segundo consejo entonces para ser trascendentes directamente es eso, agarrar lo que tiene mi amigo y compararlo. ¿Vale? No solamente decir yo soy mejor, sino lo mío es mejor por y darle una razón. Y así entendemos que estamos haciendo un análisis de trascendencia por que lo mío es más importante. Tercer y último consejo express para ya ir con la argumentación, y es la gestión de tiempos. Miren, sabemos que las personas usualmente cuando tenemos una idea muy interesante, muchas veces queremos todo el tiempo del mundo. Creo que en esta sala nadie me podrá negar que a veces tenemos como ideas que podrían parecer sumamente importantes, pero que hay limitaciones que son naturales dentro de las personas que no permiten que justamente estas puedan ser resumidas a tiempo o que muchas veces nos involucren un mayor tiempo, por ejemplo, para ser explicadas. Por ejemplo, a mí me pasaba que cuando quería explicar como un argumento de mi materia que es financiera importante y que de repente yo lo entendía rápido porque es parte de mi carrera, pero quería enseñárselo a, no sé, una persona jurista, por ejemplo, tenía que explicarle con mucho tiempo y dinámicas muy fuertes para que se entienda, ¿vale? Entonces, esto me generaba conflictos, porque era una idea que era muy compleja, por lo menos para las personas que no estaban como dentro de mi mente, y tenía que demorar mucho tiempo en sintetizar, ¿vale? ¿Cómo resumo esto y cómo se vería esto dentro de los discursos que van a dar ustedes? Miren, entiendo que ustedes tienen una idea, por ejemplo, para temas de corrupción, ¿verdad? Como soluciones, planteamientos, entre otras muchas cosas más. Y entiendo que dentro de ese planteamiento que ustedes tienen, hay partes que llegan a ser mucho más importantes que otras. Si hacen una adecuada gestión de tiempo, como brindarles más minutos a justamente esas partes que tienen que quedar dentro del pensamiento del juez al final del día, muy probablemente ese criterio de priorización les haga ganar la competencia o por lo menos les dé un diferencial bueno. ¿Por qué? Porque ustedes tienen tres ventajas. En primer lugar, pueden poner dentro del juez como implícitamente qué es lo más importante. En segundo lugar, porque tienen un mejor orden, la gestión de tiempo está como mejor orden de por sí, no se les escapa, no son redundantes, no son circulares. Y en tercer punto, porque tienen la certeza de que al final del día lo que querían decir es lo que se va a terminar diciendo y no pues cualquier cosa que pasó durante el momento, ¿vale? Esto es muy importante, chicos, que lo tengan en cuenta, lo de la gestión de tiempos. ¿Cómo se perfecciona esto? Pues antes de ir a la competencia, practicar sus discursos con cronómetros, por ejemplo, entre ustedes mismos apoyarse en, tengo que decir esto tantos minutos, esto tantos minutos. Si no lo hacen, ¿qué es lo que va a pasar? Cosa que es muy común, que va en el momento, si va en el discurso, se pueden dedicar, no sé, 5 minutos a decir algo que parecía no tan relevante, de repente mucho más tiempo a explicar alguna idea que podía ser ya explicado sobreentendida por sí misma, entre otras muchas cosas más. Por estas razones, estos tres consejos que son muy básicos, como que los que ya decir hoy día y pasar ya con la línea argumentativa. En primer lugar, la entonación específica. En segundo lugar, comparar por qué algo es más importante que otra cosa, en este caso mi aporte. Y en tercer punto, por qué se tiene que dar una adecuada gestión de tiempos. Esto es muy sencillo, como les digo, son ideas que podrían estar ligadas incluso más a la forma que el fondo antes de pasar con los argumentos, pero son idealmente importantes que todos las tomen en cuenta para entender cómo funciona un argumento y cómo una idea puede ser trascendente. Eso, antes de pasar a argumentación, que ya es el taller como que me gustaría entrar directamente. ¿Alguna duda que tengan sobre estos tres puntos? Son consejos sumamente básicos y sumamente express. Ok, entonces asumo que no hay ninguna duda. Entonces, vamos a pasar con la parte número dos, y esta es la parte importante, bueno, podríamos decir como a nivel de contenido, ¿no? La parte más importante. ¿Cómo generamos un argumento efectivo? ¿Vale? Para eso yo voy a pedir su participación, porque me interesa mucho que como hay un dinamismo para directamente
como entender cuáles son los errores típicos dentro de un determinado argumento, entre otras muchas cosas más. En primer lugar, a ver, vamos a llamar a alguien de la sala, o si no, si alguien pues, está dispuesto a participar, como que perfecto. Por ejemplo, Gail, ¿estás? ¿Yo? ¿Yeril? Correcto. Ay, Sí. perdón, disculpa, sí, yo. Sí, sí, dime, dime. Ok, ¿qué tal? No se preocupen si fallan o se equivocan, tranquilos, es parte del proceso. Gail, ¿para ti qué es un argumento? Un argumento es una idea que sostiene otra idea. Vale, perfecto. Una idea que sostiene otra idea. Bien dicho. Gonzalo, ¿para ti qué es un argumento? No, pues Gonzalo es parte de la organización, lo siento. Fernanda, ¿para ti qué es un argumento? Para mí un argumento sería un conjunto de premisas que puede derivar en una conclusión. Vale, puede ser. Entonces, ambas se acercan mucho y de hecho tienen mucha razón. Y es que un argumento justamente es eso, un enunciado que se sostiene por un razonamiento. Si se dan cuenta, la definición de ambas está muy ligada y tiene cierta cercanía con esto, ¿vale? ¿Qué es un argumento? Es como yo digo algo y sostengo por qué este algo es cierto o por qué el enunciado principal de inicio es cierto. Por ejemplo, supongamos que yo quisiera decir, aumentar los impuestos es malo, supongamos, indiferentemente de la tendencia política que tenga, no fue solamente un ejemplo. Si yo digo solamente esto es una premisa y ya, si yo lo sostengo detrás, no sé, porque directamente la subida de recaudación espantaría la inversión privada, A, B, C y D, ya se vuelve un argumento, porque estoy dando un razonamiento detrás de la premisa, ¿vale? Eso lo primero. Esto tiene que quedar claro antes de entrar cómo se hace un buen argumento. ¿Por qué? Porque muchas personas, he visto, incluso dentro de gente que tiene mucho tiempo, que entre comillas tenía mucha experiencia debatiendo, he visto errores así como dar premisas sueltas, como premisas que sin ese razonamiento detrás, que ya dejan que su idea sea un argumento y que solamente sea una idea al aire, ¿vale? Eso es lo que diferencia, por ejemplo, una persona razonativa de una persona que suelta premisas y como algo que se le viene a la mente. Esto lo tiene muy claro, mucho, felicitaciones chicas, como que ya se interiorizó mucho, así que no hay mayor problema con eso. Entendido eso, vamos a pasar con qué hace bueno un argumento. Por ejemplo, Javier, ¿para ti qué hace bueno un argumento? Bueno, básicamente los datos en los que se refrenda, ¿no? ¿Vale? ¿Vale? Sí, puede ser. Creo que la evidencia es algo fuerte en dos argumentos. María, ¿para ti qué hace fuerte un argumento? María, creo que tu micro estaba fallando un poco porque no te logro escuchar. Sí. Entonces, sí aprendice, pero no te voy a escuchar. Entonces, Cintia, ¿para ti qué hace fuerte un argumento por el momento? A ver, luego con María. Ok, mira, vamos a quedarnos con lo que dijo Javier, ¿vale? Javier nos dice que los datos son lo que hace fuerte un argumento. Podría ser, pero yo diría más que los datos son el sustento de un argumento, porque ¿se acuerdan que les dije que un argumento es una premisa y un razonamiento? Entonces, por ejemplo, pues, funcionaría así la dinámica. Como premisa, subir los impuestos es malo, repito por el ejercicio, razonamiento, porque las empresas probablemente se espanten y bla, 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 datos, que sería la parte que nos trae Javier, porque supongamos en países con mayor tasa impositiva, usualmente hay menor inversión privada y doy un dato por ahí. Podría ser una idea, ¿vale? Y los datos son un reforzamiento, tiene razón. Pero generalmente hay dos partes que hacen fuerte un argumento. Lo que trae Javier, como digo, no está mal, de hecho es un soporte, pero la premisa madre son dos partes. Un argumento se hace fuerte por dos partes importantes. Entonces, ¿qué es las siguientes? En primer lugar, la plausibilidad y en segundo lugar, la relevancia. ¿Qué es la plausibilidad? Se estarán preguntando. La plausibilidad no es nada más que decir por qué nuestro argumento es cierto o es muy probable que esté en el mundo. Por ejemplo, si quieren dar una medida que mitigue en gran porcentaje como la corrupción o que la fiscalice de mejor manera, no es simplemente decirla ya, ¿verdad? Sino es decir por qué mi medida va a funcionar, ¿cierto? Le estarían haciendo plausible. Por ejemplo, yo digo como, no sé, voy a poner un nuevo órgano fiscalizador para tal ministerio o para tal parte del gobierno. Vale, esto es una premisa. Pruébame por qué va a funcionar. Cuando dices por qué va a funcionar, cuando pruebas y mecanizas por qué es cierto que esta fiscalización va a ser importante, probablemente vaya a funcionar muy bien, va a ejercer bien su labor, entre otras muchas cosas más, ya estoy dando plausibilidad y estoy argumentando de mejor manera. Primera parte de qué hace bueno un argumento, entonces, la plausibilidad. ¿Qué tan probable es que mi argumento sea verdadero? Segunda parte, muy importante, es la relevancia, que es
por qué nuestro argumento es muy importante. Les voy a dar dos ejemplos para que se entienda mejor esta parte de plausibilidad y relevancia y no suene como tan teórico, ¿vale? Si, por ejemplo, viene alguien y me dice como, ¿sabes qué? Votar por, no sé, la derecha está mal, porque, y tú le dices, ¿por qué? Porque a mi abuelito, que es una persona muy de izquierda, probablemente le fastidie. Probablemente sea real, o sea, probablemente sea un argumento muy plausible, que su abuelito, que es muy de izquierda, le fastidie, le incomode, pero no es tan relevante porque es una persona de tipo millones que vimos en el mundo. Por otro lado, si alguien te dice como, el ejemplo contrario para entender que no hay tendencias políticas, sino es un ejercicio, de, no sé, votar por la izquierda va a hacer que nos volvamos Venezuela o Cuba directamente. Igual es muy importante, o sea, literalmente son como crisis posiblemente, pero ¿por qué? Si no hay el por qué, esto es solamente relevante, pero no es plausible. ¿Se entiende? Son como extremos. Usualmente la gente tira argumentos que no son muy relevantes o da argumentos que son muy relevantes pero no llegan a ser plausibles. Es como se juega con ambos escenarios. Entonces un argumento tiene que tener esas dos cosas, plausibilidad y relevancia. Aplicado al ejercicio que van a hacer dentro de la competencia hecha por voz universitaria, sería algo así. Yo doy una medida, digo, porque esta medida es muy probable que solucione la problemática que yo quiero hacer, y digo porque justamente es muy importante que esta problemática, o porque es muy importante la medida que yo estoy haciendo. ¿Vale? Se entiende de esa manera. Nada más. Entonces, algunos consejos sobre cada punto. Antes, ¿alguien tiene una duda sobre esto? Vamos a ir punto por punto, plausibilidad y relevancia, pero ¿alguien tiene alguna duda? ¿Sí? Ok, entonces paso a la siguiente diapositiva. Vámonos con cómo generar la mayor plausibilidad. ¿Vale? Para probar por qué nuestro argumento es plausible, debemos preguntarnos tres puntos importantes. En primer lugar, ¿cómo piensan o se incentivan los actores de los que hablamos en nuestro argumento? Por ejemplo, queremos hablar de un presidente regional. Antes de, por ejemplo, hablar de un presidente regional que tenga altos índices de corrupción, por ejemplo. Antes de hablar de un argumento que directamente choque con él, tendríamos que caracterizar cómo funciona el pensamiento de un presidente regional, ¿verdad? Por ejemplo, si queremos decir, caracterizamos a una persona que podría ser medianamente corrupta para que se entienda este ejercicio. Vámonos con Angels, ¿estás? ¿Angels o Meran? Bueno, Angels, sí. ¿Qué tal? ¿Me Buenas. escuchas? Sí, Sí, dale, buenas Angels. noches. ¿Cuáles son las características de una persona corrupta más o menos? Por ejemplo, político corrupto, para que se entienda. Disculpa, no te escuché la pregunta. Ah, ya te decía, ¿cuáles son las características para ti de una persona corrupta, por ejemplo? Ah, sería, por ejemplo, cuando las obras no se terminan en los plazos adecuados. Realmente es un indicio de malversación de fondos. O cuando hay alguna obra que se termina, pero de aquí a unos medio año, un año, la obra deja mucho que desear, ¿no? Hay muchos de Vale, esos casos, por ejemplo, en Tumbes en que se han terminado muchas obras, pero realmente la calidad de esas obras es demasiado baja, o el tiempo en que dura la obra de una buena calidad es muy limitada. vale. Ya, miren, si se dan cuenta, Engels está haciendo como una caracterización de tipo, un indicio muy importante para entender la corrupción es, por ejemplo, un indicio fuerte, es que los tiempos de entrega de un proyecto no se generan según los tiempos establecidos, ¿verdad? Esa es la caracterización. Estamos pensando cómo funcionan justamente estos tipos de actores o conceptos. ¿Cómo entraría ahí un argumento perfectamente para que se entienda la plausibilidad? Diría, por ejemplo, en una medida plan, mejor un mecanismo de fiscalización para los tiempos de entrega de los proyectos. ¿Por qué esto va a funcionar? Porque la mayoría de proyectos o la mayoría de indicios de proyectos corruptos tienen como justamente un primer vistazo o una primera señal que no se entregan a tiempo. ¿Se dan cuenta? Estoy agarrando el concepto que te dice Engels de caracterizar cómo puedo yo ver o tener un indicio de que una obra podría ser potencialmente corrupta y luego le estoy poniendo directamente la medida o el argumento que yo quiero generar. Si se dan cuenta es muy sencillo, porque doy el argumento que quiero y uso la caracterización que me trajo Engels para decir por qué mi argumento va a ser muy probable que solucione esto, tiene mucha plausibilidad, ¿vale? Es así de simple y si se dan cuenta Engels ha hecho el ejercicio muy bien. Con esa caracterización que nos han dado ya pudimos solventar, no sé, podríamos justificar tipo
mecanismos de fiscalización de tiempos de entrega de un proyecto, mecanismos de fiscalización de reportes según tiempos de entrega de determinados proyectos, y así podríamos lidiar con la corrupción y un montón de medidas más. Esto es lo primero, la caracterización, pensar cómo piensan los actores de los cuales hablamos en nuestros argumentos. Muy bien, Angels. Lo segundo, vamos con Melanie, que sería pensar cómo se relacionan los actores dentro de nuestro argumento, los actores y los conceptos. Por ejemplo, otra vez para que se entienda, Melanie, ¿cómo se relaciona, por ejemplo, las personas dentro de los órganos que llegarían a ser potencialmente corruptas? No sé, piensa en un fiscal con una persona, un presidente regional, piensa en un fiscal con una alcaldía, imaginando un mundo donde las personas tienen como índices de corrupción. ¿Cómo crees que se relacionan? Ok, si no, Melanie, Cintia o Wendy, cualquiera de las tres puede participar. Ok, si no, vamos con Gerit. Gerit, ¿me escuchas? Sí, solo que no entendí bien la pregunta. Por favor, a Vale, ver. ¿cómo crees que se relacionan actores corruptos? Como por ejemplo, ¿cómo crees que se relacionaría o interactuaría una fiscalía, por ejemplo, entre comillas, corrupta con un presidente regional cuestionable? ¿Cómo crees que ellos entran en relación? Eh, bueno, tal vez ya de por sí, porque hay los mecanismos que lo permiten, o sea, uno necesita del otro, entonces Vale. uno pone el servicio, el otro lo recibe, o sea, y así eventualmente de manera cíclica. Vale, perfecto, y lo estás haciendo de manera muy bien. Entonces, noten que un segundo consejo sería graficar cómo se relacionan los actores. Y dentro de un argumento se vería así, o dentro de una medida anticorruptiva se vería así. Por ejemplo, digo, esta medida fiscaliza a ambos entes. ¿Por qué ambos entes no hay otra forma de que sean fiscalizados? Porque como ellos entran directamente en relación, es que ambos se coluden, pues ambos dependen del otro. Por eso necesitamos una medida externa que fiscaliza a ambos. ¿Se entendió? Ya ponen la medida que ustedes quieran, pues eso ya es parte como del trabajo que analicé a ustedes. ¿Se entendió, Garín? ¿Correctamente? ¿Sí? ¿Lo entendiste? Sí. Ahí lo que estoy haciendo, vale, ahí lo que estoy haciendo es graficar la interacción que yo tengo entre actores y cómo puedo traer un argumento que en base a esta interacción como sea muy plausible, sea muy probable. De lo contrario, si por ejemplo dicen lo mismo sin graficar esta interacción entre actores, como que llega a ser muy abstracto. Por ejemplo, yo voy a decir, quiero una medida que solucione tal situación, pero no grafico quiénes están implicados, no grafico cómo ellos van a responder ante tal medida, pues no se tomaría en cuenta o no sería como muy plausible. En un argumento sencillo sería algo así. Miren, yo voy a un argumento a favor de, no sé, el debate clásico. Estamos a favor de legalizar la marihuana porque esta va a generar como mayores índices de uso medicinal de la misma. Vale, pero si no grafico por qué las personas, los actores implicados, no la van a usar para justamente uso medicinal y sino para uso recreativo, pues mi argumento no sería tan plausible, ¿cierto? Ya se entendería entonces por sí mismo por qué es necesario la plausibilidad. Siempre es necesario, chicos, entonces, graficar por qué los actores, las personas, siendo más básicos, las personas, que están interactuando o que están presentes en sus argumentos van a reaccionar en la manera en como ustedes quieran tenerlos y no necesariamente hablo por sentado. Por ejemplo, en un debate, un chico de la San Martín me dio una medida, un argumento tipo, vamos a hacer encuestas donde los presidentes y las personas corruptas necesariamente se autofiscalicen. Pero, ¿crees que una persona que comete un acto de corrupción se autofiscaliza? Evidentemente no, ¿verdad? Por eso es que es necesario graficar. Creo que con eso se entendió mucho mejor el concepto de graficar las relaciones. Tercer punto, y es muy importante, graficar por qué nuestro argumento funciona o no puede ser refutado. Esto es más sencillo, acá sí no hay que ser tan teórico, es como decir, mi argumento es importante y va a funcionar por, y le doy una cuarta razón. Aplicándolo al ejercicio de nuevo del concurso en el que ustedes están participando, chicos, sería visto de la siguiente manera. Ponen un ejemplo cualquiera, como un nuevo órgano fiscalizador. Repito, es un ejemplo. Un nuevo órgano fiscalizador, ¿ok? Para que mi argumento sea plausible, entonces tendría que probar por qué este sí va a ser funcional, y a diferencia de otros que en el Perú no han tenido tanto grado de eficacia, por ejemplo. O por qué este sí va a ser incorruptible, va a tener pocos índices de corrupción, a diferencia en el Perú otros órganos que sí han tenido altos índices de corrupción. ¿Se entiende? Entonces, el tercer punto, para llegar a ser plausibles, chicos, es probar por qué nuestro argumento funciona. Y si, por ejemplo, queremos traer algo que es similar a algo que ya existe, tendríamos que probar por qué el de ahora sí va a funcionar. Porque este tiene medidas especiales que sí llegarían a ser como únicas o en tal medida cambiarían suficientemente el status quo en el que estamos. ¿Un ratito?
Listo. Entonces, entendido eso, como es muy importante, ¿vale? Vamos a explicarlo, vamos a ponerlo con un ejemplo muy sencillo para que se entienda. Por ejemplo, tenemos una medida, no sé, un argumento que a favor de aumentar los subsidios a las personas, ¿vale? Y damos un argumento de, vamos a aumentar los subsidios a las personas porque probablemente mejoren su calidad de vida. Hay 1000 subsidios a las personas, o sea, en el mundo hay diferentes subsidios. Por ejemplo, en Estados Unidos hay hasta subsidio por tener cantidad de hijos, un montón de cosas más. ¿Por qué el mío sí va a ser el diferencial o sí va a ser funcional? Lo mismo, aplicado al ejercicio, como por qué las medidas que están proponiendo ustedes, chicos, va a generar ese grado de disrupción suficiente o va a ser funcional en comparación a otras que ya son existentes. Entonces, resumiendo, ¿qué es la plausibilidad? Probar por qué mi argumento es cierto o por qué es muy probable que funcione en la vida real, porque es plausible, probable que se dé, bajo 3 puntos que les serviría. En primer lugar, pueden pensar de qué se incentivan los actores, cómo funcionan. Como lo dijo Angels, cómo funciona la corrupción, cómo puedo ver un indicio de corrupción, entre otras cosas más. En segundo punto, cómo se relacionan estos mismos actores entre sí, cómo interactúan en el mundo, cuáles son las dinámicas para que ellos tengan como convivencia, entonces muchas cosas más, si se respaldan, si se llevaran como que rivalidad, competencia. Y en tercer punto, probar por qué nuestro argumento funciona. ¿Por qué es funcional? Y esto es aún más importante si hay medidas similares o si hay casos similares que en el mundo real no funcionan. Con el último punto, un ejemplo clásico, para que ya quede por sentado, es el ejemplo de los argumentos tipo pena de muerte. Hay muchos debates donde el argumento clásico es, estamos a favor de la pena de muerte, ¿por qué? Porque en tal país, ¿por qué? Porque va a reducir las tasas de delincuencia. Y luego viene la refutación clásica de decirte, en Estados Unidos hay pena de muerte, por ejemplo, e históricamente no se ha reducido la tasa de delincuencia, sino por el contrario, esta ha sido creciendo. ¿Cómo respondo a esta pregunta primordialmente? ¿Cómo hago bueno mi argumento lo más plausible? Pues eso, demostrando por qué en mi caso, en el país donde aplica la pena de muerte, va a ser muy diferente a Estados Unidos. Ahí estoy haciendo el tercer punto, tal cual, probando por qué mi argumento es funcional. ¿Listo? Tienen esos 3 puntos, así hago mi argumento plausible. Lo tengo, ya es como por qué mi argumento va a ser cierto. Vámonos con el segundo punto, la relevancia. Y esto es muy, muy importante. La relevancia es probar por qué mi argumento es importante. Si en el anterior punto yo probaba por qué mi argumento es verdadero, probable que se dé, ahora estoy probando por qué mi argumento es trascendente, relevante. ¿Por qué le importa a la gente entender mi argumento? ¿Por qué es tan importante que esté en el mundo? No les digo, chicos, que vendan cambios como que vamos a solucionar la pobreza al 100% porque son como totalitarismos muy fuertes o absolutismos fuertes, sino me refiero a justamente llegar a dar ideas de por qué la idea que quieran vender ustedes llegaría a ser necesariamente importante. Hay varios criterios que pueden usar. Uno es el criterio de urgencia. Si no hacemos esto ahora, probablemente cuando lo queramos hacer luego, no sé, la situación empeore, la situación sea más importante. Otro criterio puede ser el criterio de reparabilidad o irreparabilidad, cualquiera de los casos, como mi argumento es muy, muy importante porque repara el daño causado, o si no se da, es imposible que de otra forma se repare el daño causado. Vale. Entonces, esa es la relevancia. Probar por qué mi argumento es importante. Antes de pasar con los 3 tips, vamos a poner un ejemplo. Cualquier tipo de debate clásico que ustedes conozcan. El debate clásico del aborto. Como para que se entiendan de mejor manera los ejercicios, voy a usar como plantilla los debates clásicos a los cuales todos ya hemos escuchado como en nuestro colegio o algo por el estilo. Vale, por ejemplo, en esta casa permitiría el aborto, supongamos. Estamos a favor de permitir el aborto. ¿Por qué? Porque el aborto va a solucionar la pobreza. Tal cual, así, podría sonar muy wow. Pero si antes de decir esa premisa que es como muy sacada, podríamos argumentar tipo, la pobreza es muy importante, la pobreza quita las condiciones de vidas mínimas bajo las cuales una persona puede tener vida digna y limita las posibilidades de que la mujer llega a dejar de ser vulnerada porque le quita la dependencia del hombre económicamente, 1, 2 o 3 razones más. Estamos dando un énfasis a que el problema es sumamente grande y tiene que ser resuelto. Estamos haciendo que nuestro argumento sea relevante. ¿Cómo se ve esto en la competencia? Para que tengan una mejor idea. La corrupción es importante solucionarla por varias razones, las que ustedes quieran. Uno, limita las capacidades de la gente pobre para que lleguen a romper justamente situación de pobreza. ¿Por qué? El dinero que está destinado para ellos, por labor del Estado, ahora pasa, por ejemplo, a manos de un tercero que no le corresponde. Segundo punto, porque la corrupción es importantísima de solucionar, porque es injusta en principio. Segunda razón, y la desarrolla. La desarrollo es
parte de su trabajo, así que así se volvería un argumento relevante hacia una problemática que ustedes también ven relevante. ¿Cómo vuelve relevante? Ya entrando con los 3 consejos que les pueden servir un argumento. En primer lugar, podemos decir por qué el problema que queremos solucionar en nuestro argumento es muy importante o muy crítico. Por ejemplo, ustedes se quieren solucionar, tal cual, con sus ideas. Fernanda, ¿qué quieren solucionar con las ideas o las discusiones que en este caso de apoyo que van a dar durante el concurso? Fernanda, Wendy, Melanie, María, cualquiera puede Disculpa, participar. justo la red se me está yendo un poquito. Te Ujú. escuché a media pregunta. No sé si me lo podrías repetir, por favor. Claro, lo que les quería decir, Fernanda, es que la relevancia es el concepto por el cual yo quiero probar que mi argumento es muy, muy importante y sí o sí tiene que ser importante, ¿vale? Y es como, si bien es cierto, no va a solucionar todos los problemas del mundo, pero al menos debería ser tomado en cuenta necesariamente. Para eso hay 3 consejos. El primer consejo es probar por qué el problema que queremos solucionar es muy importante o crítico. Entonces, Fernanda, yo les hacía la pregunta de, ¿cuál es el problema que buscan solucionar durante este concurso? O con sus ideas, en general. ¿Cuál sería, Fernanda? Bueno, quizá entre los tantos problemas podría ser la fuga de talentos, ¿no? Talento joven. Vale, vale, puede ser. ¿Por qué este es importante? Explícame, Fernanda, por qué la fuga de talentos es algo muy importante que tiene que ser solucionado. Claro, según una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, señaló que el 60% de jóvenes entre 18 y 24 años desean hacer su vida, ¿no? Estudiar en el extranjero. Y creo que es bastante importante teniendo en cuenta de que el sector público, o sea, esto ya relacionando un poco más con el sector público, el talento joven juega un rol muy, muy importante, ¿no? Más que todo por temas de innovación y poner nuevas generaciones. Entonces, o sea, tener la data de que muchos jóvenes desean retirarse del país es un poco desalentador, ¿no? Para el panorama en general. Entonces, creo que lo que tendríamos que apuntar es que más jóvenes proyecten su vida en el país y que no vean que es una, o sea, hacer la vida aquí no es una oportunidad perdida, ¿no? Vale, entonces, miren y vean la diferencia enorme. Supongamos que Fernanda no hubiera puesto esta cativación de por qué es importante la fuga de talentos, ¿vale? Primer escenario. Tenemos una persona que te dice un argumento como, vamos a solucionar la fuga de talentos porque la fuga de talentos es como un problema y ya, no está poniendo criterios de relevancia en su problemática. Versus una persona que te dice lo que te dijo Fernanda, pero con mis palabras, algo así como, la fuga de talentos es uno de los problemas más importantes para el Perú. Uno, esto genera que las personas jóvenes, innovadoras, usando sus palabras, que potencialmente tienen ideas de cambio para el Perú, ahora las ejerzan dentro del mundo. Segundo punto, que el Perú, que es un país que necesita estas ideas de cambio, no las absorba, entendiendo que es un país en vías de desarrollo del tercer mundo, comparativamente pobre. Tercera razón, es muy importante solucionar la fuga de talentos porque por principio el Estado debería velar por la seguridad e integridad y desarrollo de sus propios ciudadanos y no que lo haga otro país. Por estas razones, la fuga de talento, agregaría la data que nos da Fernanda, es muy importante y la voy a solucionar. ¿Notan la diferencia entre ambos discursos? O sea, el de decir la fuga de talentos es mala y ya, y una idea o un argumento de la fuga de talentos es mala por, y doy las ideas que me da Fernanda, probablemente el segundo discurso gane, porque el segundo discurso está diciendo porque este problema es tan importante que tiene que ser solucionado, a diferencia de un primer espectro donde solamente te dicen vamos a arreglar un problema y ya, ¿vale? Es una diferencia enorme. Por eso sirve la relevancia y por eso sirve el primer tip, el de pensar por qué nuestro argumento va a solucionar un problema que es muy importante o llegaría a ser muy crítico. Para eso sirve justamente las cifras de Fernanda, para eso sirve las cifras que nos dijo Angels, como de decirnos como literalmente un libretazo en la cara de esto está pasando en el mundo, tiene que ser solucionado. Entonces, hay un problema grande, mi argumento es importante porque soluciona este problema grande. ¿Se entendió? Primer punto de criterio de relevancia, así se juega con eso, muy simple. Segundo punto para probar por qué nuestro argumento es relevante. También les va a ayudar bastante este consejo. Cuando digan el argumento, prueban por qué es funcional y todo lo que les estaba mencionando antes, podrían decir como qué beneficios se generan si nuestro argumento se cumple. Por ejemplo, solucionamos la fuga de talentos, que es el punto que nos trajo Fernanda en este caso. Solucionamos la fuga de talentos. ¿Qué beneficios tenemos ahora? Las personas que migran a otros países trabajan para nosotros, tenemos más mano de obra, más movimiento económico.
Segundo punto, las personas que desarrollaban sus ideas innovadoras en otros países, ahora innovan dentro del país, ganamos de todas maneras. Tercer punto, porque el país se ve mejor representado, porque las personas que desarrollan el país ya no son extranjeras o científicos que tenemos que contratar de otros países, que es lo que usualmente se hace en países en vías de desarrollo, sino son nuestros propios integrantes de nuestro país. Lo que estoy haciendo acá, chicos, es como agarrar el argumento que trae Fernanda y ¿qué pasa si se cumple? Pues tenemos estos beneficios. Ahí estoy sonando mucho más relevante. Supongamos una moción cualquiera. Por ejemplo, ¿alguien tiene un tema a debatir? Si no, Geril o cualquier persona dentro de la sala. Por ejemplo, Javier, ¿me escuchas? Sí. Listo. Javier, cualquier tema de debate. Dime cualquier tema como de un debate clásico para que se entienda este ejercicio, para hacerlo práctico. Contaminación ambiental. Ok, como contaminación ambiental. Vale. Miren, si yo soluciono la contaminación ambiental, tengo los siguientes beneficios. En primer lugar, el beneficio de que las personas de comunidades cercanas a los lugares más contaminados van a vivir bien. Ya no van a tener que morir por ejemplo, fugas de mercurio entre los ríos, ya no van a tener que morir porque se les saca de sus terrenos, un montón de cosas más. Segundo punto, se reducen las protestas sociales. Si yo soluciono la contaminación ambiental, ya no existiría este choque social entre personas y Estado, que quita muchas vidas, genera daños, rompe un poco el tejido social. Tercer punto, y así. Lo que estoy haciendo es graficar directamente qué pasaría si yo soluciono mi problema. Ahí lo que le estoy vendiendo al panel es como, panel, jueces, implícitamente, háganme caso, porque si le soluciono este argumento, si le soluciono el problema que quiero solucionar con este argumento, van a tener esta serie de beneficios. Y la mente siempre es como, presta atención a eso, es como, wow, su argumento es bueno porque, mira, si se cumple tiene estos beneficios. De nuevo, llego a ser relevante. Entonces, hasta ahora he usado dos cosas. La primera, el primer punto es como probar por qué el problema que queremos solucionar es muy importante o crítico y se tiene que solucionar por eso, usando el ejemplo de Fernanda. Y lo segundo es que hemos aprendido como qué pasaría si nuestro argumento se cumple, qué beneficios tenemos. Ahí ya estamos sonando relevantes y como que el juez nos presta mayor atención. Y es como muy diferente vender un argumento con existe este problema ya, a vender un argumento con existe este problema, lo solucionamos, es muy importante el problema y aparte tenemos estos beneficios. La segunda parte es mucho más persuasiva, créanme, y pasa mucho eso. Tercer punto, y este es un punto muy importante, chicos, cuando hablamos de debates dentro de, por ejemplo, países vulnerables que no están dentro del primer mundo, que es el actor más importante. A ver, ya me respondió Javier, Angels, Fernanda, Geril, así que a ver, vamos con... ¿qué más? Vale, de nuevo, creo que ustedes no están como, creo que están mal de la línea o así. Geril, para ti, ¿qué es un actor importante? ¿Qué tienes por ese concepto? ¿Qué se te viene a la mente cuando escuchas el concepto actor importante? Uy, puede tener varios enfoques, creo. ¿Puede Eh, ser? Porque, por ejemplo, si hablamos de actores importantes, cuestión acción, sería una persona que tiene autoridad y poder en el tema. Pero, por ejemplo, si hablamos de actores importantes con respecto al problema en sí, puede ser la persona que esté más afectada. Vale. Y eso esa es una muy buena respuesta. De hecho, cuando hablamos de actores importantes, sí, no te preocupes, hablamos de dos cosas importantes. Justamente el actor que tiene más poder y el actor más vulnerable. Por ejemplo, en una moción como la de contaminación ambiental que nos habló nuestro compañero Javier, el actor más vulnerable, de los actores más vulnerables, no podemos decidir quién sufre más, eso es tan ético. Un actor vulnerable sería, no sé, por ejemplo, el de la comunidad nativa que vive al costado de la minera saqueada, por ejemplo, o cuando hablamos de emociones de racismo, el actor vulnerable sería la persona raciada que sufre vulneraciones, se vulnera. Si hablamos de emociones de pobreza, el actor vulnerable es justamente la persona pobre, porque es la que más sufre, ¿vale? Entonces, y ese es el actor vulnerable. Y el actor importante sería el actor que genera más poder, mayor cambio. Tercer consejo dentro de relevancia, interactuar o vender porque arreglamos el problema para el actor más vulnerable. Vale, vamos a usar el ejemplo que nos trajo Javier de contaminación ambiental. Bien, en teoría esto es tan simple
como agarrar el argumento y decir por qué al actor que más le va mal dentro de la emoción, que le va terrible en la emoción, que está sufriendo, le vamos a solucionar un poquito la vida o por lo menos en gran medida la vida. Por ejemplo, dentro de la emoción de contaminación ambiental. Nosotros solucionamos la contaminación ambiental y directamente solucionamos la vida de esa persona que sufre, por ejemplo, para llegar al día a día, de esa persona que perdió la mitad de su ganado porque ya no existen las condiciones necesarias para criar ese mismo ganado, de ese, por ejemplo, comunero que perdió su casa dentro de la sierra peruana porque no tiene una organización que lo defienda, o de, por ejemplo, esa persona que lo único su único activo patrimonial y espiritual, que eran como que sus bosques, ahora se deforestaron. Le solucionamos la vida a esa persona, a la persona que más sufre. Ahí lo que le estamos vendiendo al juez es la idea de que nuestro argumento está lidiando con esa persona que tiene una vida, disculpen la palabra, como que horrible, fea, y que en general es el actor vulnerable. Muchas ideas acá para que se entiendan de diferentes maneras. Mociones, por ejemplo, contra el racismo, podemos dar el ejemplo de cómo solucionamos la vida del actor vulnerable, que sería esta persona raciada. No sé, una persona que vive mal, a la que no le dejan entrar a ciertos lugares porque la gente es prejuiciosa, a la que no le dejan entrar dentro de un restaurante, entre comillas, de alto nivel porque no es blanco, y cómo le solucionamos la vida. Si hablamos de, por ejemplo, argumentos contra la pobreza, podríamos, para hacer relevante nuestro argumento, enlazarlo con la persona pobre que no tiene los accesos para llegar a una canasta básica, que literalmente tiene que dejar los estudios por ir a trabajar, de los niños pobres que tienen que vender caramelos en lugar de estar estudiando porque la situación así lo requiere. Estamos ya llegando a una parte emocional. Y sí, me podrían decir, pero Michelle, ¿eso no es una misericordia, que es un tipo de falacia? No, porque estamos explicando por qué al actor que le va mal en la vida, le solucionamos con lógica, con nuestro argumento, con nuestro razonamiento, justamente esa vida que está mal. Ojo, eso ya no es una falacia. Entonces ahí estamos llegando un poquito a lo que es el corazón y sentimientos que toda persona tiene, pues estamos siendo trascendentes. Se lo ejemplifico de diferente manera para que ustedes entiendan. Tenemos un argumento que soluciona la pobreza, ¿vale? Y nos viene un chico y nos dice, y bueno, la pobreza en el país se va a reducir según puntos porcentuales un 12%, ¿vale? Tiene razón, es un 12%, y vale, es un buen argumento. Y tenemos otra persona que nos dice, se va a reducir un 12%, pero ¿saben a quién acota ese 12% principalmente? A justamente esa persona que dejó los estudios por ir a trabajar directamente, a justamente esa madre soltera joven que no puede seguir una carrera universitaria porque directamente esta se vio truncada porque en algún momento tuvo que tener un hijo y ahora este hijo le genera una situación de pobreza. Ese 12% importante soluciona la vida de estas personas. Si se dan cuenta, en el primer punto estoy dando una cifra y ya, y es un argumento. Pero en el segundo punto no estoy aplicando sentimentalismo, ojo, estoy aplicando la solución al actor más vulnerable dentro de la emoción. De nuevo, en otro ejemplo, una emoción contaminación ambiental. Primer orador viene y me dice, y bueno, vamos a recuperar 2.000 hectáreas en el Amazonas de bosques quemados, versus una persona que me dice como, vamos a recuperar 2.000 hectáreas de bosques quemados que directamente entran en contacto con, por ejemplo, el modo de vida que tenían las comunidades vulnerables dentro del Amazonas. Piensen en esta persona, esta Ashaninka, por ejemplo, que puede vivir con su bosque y para él el bosque literalmente es parte de su identidad, su cultura, la forma en cómo él ve la religión y podría ser incluso parte de la forma en cómo él vive y cómo su familia vive. Si se dan cuenta, en la primera parte solamente hemos dado un dato y ya, que está bien, muy un punto, pero en el segundo punto agarré este dato para engancharlo con el actor vulnerable y cómo le soluciono la vida a él. Entonces, en mociones de corrupción, ¿cómo se ve esto? Pues piensen en a quiénes afecta la corrupción. ¿Qué tan grave es la corrupción para las personas como pobres que ya de por sí tienen una vida mala? ¿Qué tan grave es la corrupción para justamente personas vulnerables dentro del mundo y pensando mejor dentro de un estado tercermundista como es el estado peruano en general, que tiene muchas limitaciones? Ahí llegan a ser trascendentes. Ojo, no les estoy pidiendo que lleguen a ser como ad misericordium, de escúchame, panel, porque sí. Un ad misericordium es una falacia que se sustenta de la siguiente manera. Como que yo le pido al panel o al juez que me haga ganar porque yo literalmente lo estoy pidiendo, casi rogándole, o porque quiero apelar a sus sentimientos. No, lo que estoy haciendo acá es explicándole al juez cómo hay alguien que vive mal y cómo mi argumento va a solucionar la vida de esta persona que vive terriblemente mal. Ahí son relevantes. Como ejemplo me pasó en un debate contra San Martín, que era un debate de jurismo. Yo no estudio jurismo, o sea, no estudio derecho, pero había un chico que, de la otra cámara, que era un debate colaborativo, que hablaba, y se dan cuenta que yo, o sea, yo estudio finanzas, entonces no sé mucho de derecho, ¿verdad? El chico sí, incluso un signo superior a San Martín de derecho. Y el chico empezó a hablar de cómo había una idea importante a nivel de legalidad y cómo yo solucionaba unos problemas legales para, por ejemplo, comunidades minoritarias y ya.
y se empezó a poner dentro de temas muy legales. Y lo que yo hice para ganarle a él no fue argumentar jurídicamente, porque sabía que él me iba a ganar y era muy importante. Agarré su argumento y lo impacté. Y cómo esto soluciona la vida del actor vulnerable. Y el juez, que era un catedrático jurista, me dio a mí el gane porque le pinté a él directamente que así se veía en la vida real, que así se materializaba como la idea que él me quería vender y que por eso era muy importante que esta misma se dé. ¿Correcto? ¿El problema? La luz creo que me lleva a tapar un poco. Entonces, no es caer en la misericordia, sino es como caer en tangibilizar cómo funciona esto dentro del mundo. Dos utilidades de estos chicos muy importantes. Lo primero es que se llegan a ser más tangibles. Ojo, no olviden los datos, es muy importante, pero cuando cuantifican cómo funcionan los datos dentro del mundo, como la gente entiende, cualquier persona de, ya, su argumento por esto es importante, cualquier persona. Y lo segundo, porque ustedes también llegan a ser más precisos, no son tan abstractos. Hablar en aspectos como, vamos a solucionar la corrupción, tal problema y ya. Pero, ¿cómo funciona esto en la vida real? ¿Vale? ¿Se entiende? Eso, el ejemplo del chico de San Martín sirve mucho para entender cómo a veces pueden tener cosas muy técnicas y alguien que sabe menos, porque admito que en derecho sabía menos que ese chico, puede robarle solamente siendo relevante. O sea, yo no sabía nada de probabilidad de jurismo, sé lo básico, lo primero, una persona promedio, pero me sirvió bastante. Entonces, entendiendo eso, vamos a hacer un pequeño resumen paso por paso para que se entienda mejor este taller y para que al final del día, como ustedes, den un buen discurso. ¿Vale? Primer punto, vamos a ser relevantes y segundo punto, vamos a generar argumentos sólidos. ¿Cómo somos relevantes? Ya les he hecho, entonaciones específicas en base a la idea que quieren vender. No pueden decir algo como, supongamos hay una persona que ya saben que es relevante, ya saben que es eh, mm, ya saben cómo hacer un argumento plausible. Entonces, miren, si hay una persona que nos dice algo como, y panel, supongamos que esto va a atacar a la gente pobre, probablemente a esa persona que está sufriendo. No aplico tonalidades y es como muy monótono y no llega a entrar dentro del juez. Recuerden que los jueces, independientemente de quienes sean, llegan a ser humanos, así que llegan a conectar más con esto. Y eso usualmente los grandes oradores hacen eso, ¿no? De conectar mucho. Incluso los exageran, pero lo hacen. Segundo punto, decir por qué mi idea es más importante. Tengo una idea mía, tengo una idea de mi potencial competidor, entonces para dejarle la cuestión clara a los jueces, como, pues mi idea es más importante por esto y bla, 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 bla. Pueden dar aquí criterios de ponderación, pueden decir, no sé, porque beneficia a más personas, porque su idea es única, la de ellos ya ha pasado de manera similar y no ha tenido los mismos resultados. Vamos a graficarlo así. Si, por ejemplo, tenemos una propuesta de un organismo fiscalizador de organizaciones versus mi propuesta que es, no sé, crear una plataforma que gestione índices corruptivos de inteligencia artificial. Supongamos, ejemplos muy, muy, muy sacados, ojo, ¿vale? Puedo hacer algo como, mi propuesta es mejor que la de él, porque la de él directamente ya existe. Y existe, por ejemplo, en organismos muy similares como, los enumero, y no funciona por A, B, C y D razón. En cambio, la mía es algo nueva. Por eso hay más posibilidades directamente de que la mía sí funcione. Por eso, panel, por muy buena que sea la calidad de mi compañero, como la mía llega a ser mucho más importante. No estoy diciendo que lo de mi compañero sea malo o sea como terrible, lo estoy embarrando, ojo. Le estoy diciendo al panel que es bueno, pero ya existe. Criterio de ponderación como que lo mío es algo nuevo, lo de él ya existe y directamente ha fallado a través del tiempo. Entonces estoy probando por qué lo mío es más importante. Puede ser esa idea. Otra forma, por ejemplo, para que ustedes entiendan. Alguien habla de, supongamos, no creo que pase esto, pero es un ejemplo de nuevo sacado para que se entienda el concepto. Alguien habla de un mecanismo fiscalizador de gobiernos municipales y ustedes hablan de directamente un mecanismo fiscalizador de ministerios. ¿Cómo dirías que lo tuyo es más importante, Fernanda? Tú hablas de ministerios, te has creado algo nuevo, supongamos, para el ejemplo, que va a fiscalizar ministerios y tu compañero, en este caso tu competidor, habla de un mecanismo fiscalizador que va a supervisar municipalidades. ¿Cómo dirías que lo tuyo es más importante? Porque quizá el tema de que ya existe, ¿no? Y en el segundo supuesto, alguna normativa, algún ente que se encarga ya de fiscalizar. Vale, puede ser una idea. Bien. Geril, ¿tú cómo crees que podría generarse esto? Yo tenía, pero yo había entendido al revés, porque el gobierno local es más importante fiscalizarlo. Y yo tenía una idea de respuesta porque en la Contraloría salía que los gobiernos más corruptos justamente son los locales. Entonces daría más sentido fiscalizar a los locales más que a los Vale. otros gobiernos. Vale, vale, vale. Si se dan cuenta, chicas, ya están aplicando los conceptos y ya están siendo más precisas. Por ejemplo, el primer punto
Fernanda, eso me enorgullece bastante, bien hecho, como Fernanda te está diciendo directamente, oye, y hay otras formas de fiscalizar esto, así que lo mío es nuevo, por lo tanto ya los municipales los fiscalizan, por lo tanto lo mío es más importante. En cambio, lo que te dice Jalil es como una comparación en base a la problemática, como la mayor problemática corruptiva, según las cifras, está bien que las digas, se concentra en las municipalidades. Por eso, si soluciono esto, estoy solucionando de mejor manera la problemática, a diferencia de un ministerio donde no se soluciona por datos y no sé, porque es más vistoso, tiene más visualización de los medios de comunicación, usualmente como están en todo el país, ministerios como su rango de capacidad es todo el país, llegan a tener mayor visibilidad, bla, 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 bla. Pero ambos criterios de ponderación están muy bien hechos, entonces ya están graficando porque lo suyo es más importante que lo del otro y ya están haciendo eso, el segundo punto. Entonces ya están comparando, muy bien hecho. Entonces, el tercer punto, para que también se entienda, era la gestión de tiempos, no se olviden, acá no tengo que aburrir mucho tiempo, que tienen que darle diferentes tiempos a según las ideas que quieran vender, ¿no? Como no se van a demorar mucho dando algo que todo el mundo ya sabe. Se entiende de mejor manera así, como para qué le voy a dedicar 10 minutos de mi discurso diciendo corrupción es mala, si ya todos lo saben. Probablemente le demore 15 segundos o 30 diciendo cuáles son sus daños, porque es muy importante solucionarla y ya. Como sería poco estratégico, ¿no? Venderle que la corrupción es mala si nadie te va a negar eso, o sea, como el agua moja. Ok, luego chicos hemos visto lo que es la probabilidad, la plausibilidad y la relevancia. Ya entendimos qué es la plausibilidad, que es como pensar por qué nuestro argumento es muy probable que solucione o que sea cierto, tal cual. Para eso vamos a pensar en cómo sintetizan las ideas o piensan los actores de la emoción, o de los que hablamos en nuestro argumento, cómo se relacionan esos actores. Un ejemplo que trajimos nosotros de que incluso hay organismos que se blindan entre ellos, entonces sería muy poco estratégico decir que ahora uno que blinda a otro, supongamos, de nuevo, organismo A, organismo B, ahora que el organismo A va a fiscalizar al organismo B. No, pero si alguien nos ha dicho que se blindan entre ellos, como la relación es importante graficarla por eso. Y el tercer punto, ¿por qué nuestro argumento funciona? Es nuevo, o sea, llegaría a ser como importante por eso. Y luego hablamos de la relevancia. Entonces, ya entendido eso, los criterios de relevancia, plausibilidad, como que ya tendrían lo básico para armar un discurso potencialmente bueno. Algunas ideas adicionales dentro de la experiencia como que usualmente pasa es, mira, usen los datos como un apoyo a la línea argumental. Lo último que hizo Fernanda, por ejemplo. No, lo último que hizo Geril, por ejemplo. Tengo el dato de que necesariamente hay mayor corrupción en las municipalidades, entonces uso el dato para sustentar mi tesis, para apoyar como la idea de que por eso tienen que ser solucionados los problemas con prioridad dentro de las municipalidades. Un dato por sí solo no puede ser considerado un argumento porque no es un razonamiento. Un dato es una cifra. Un dato es el aval directamente del razonamiento. Eso es muy importante, porque es un error común que pasa dentro de la mayoría de debates. Segundo error común que igual pasa dentro de la mayoría de debates, la falta de coordinación. Entiendo, chicos, que son un equipo, ¿vale? Entonces, si supongamos viene Melanie y me dice, no sé, comer en exceso de y viene su compañera y dice lo mismo, pues no sería muy estratégico porque no hay coordinación y dijeron prácticamente ambos lo mismo, así que es otro error común. Tercer error común que también les recomendaría que traten de evitar es directamente no gestionar adecuadamente la idea de priorización de argumentos. Algunos argumentos usualmente son más importantes que otros y ustedes ya vean cuál es eso, como criterio que tengan ustedes como competidores o como personas y ya, nada más. ¿Alguna duda dentro de cualquier parte del discurso, chicos? ¿Cuál haya sido? ¿O algún ejemplo o consejo adicional si quieran sobre un determinado caso que sea? Sí, Sí. quizás tips Bueno, para el tema de la improvisación, uh-huh. o sea, en Dime, general. Fernanda. Sí, Ah, sí, dime, Fernanda. sí, más bien quería preguntarte si podrías dar tips sobre la improvisación, ¿no? Porque simplemente en el debate están los discursos iniciales, que es más que todo memoria, pero Uh-huh. siempre llega una parte donde tienes que como contraargumentar o esas cuestiones, ¿no? Porque no sabes qué es lo que va a decir tu oponente, por así decirlo. Entonces, a eso iba, si nos podrías brindar unos tips para poder improvisar, Vale. ¿no? Vale, perfecto. Sí, y es que un punto muy importante es que los debates
no se ganan con lo que yo tengo dentro de la hoja. Esas son la base. Los debates se ganan con lo que yo tengo dentro de la hoja preparada y directamente cómo yo muto según el debate, ¿vale? Y ahí tienes mucha razón. Dentro de esa mutación están justamente las refutaciones y cosas que yo voy a hacer durante el debate en sí. 3 puntos importantes. Lo primero es que de antemano, con tus compañeros, piensen en las posibles críticas obvias hacia la idea que ustedes van a plantear, ¿vale? Para que de antemano tengas defensas preparadas. Ojo, no la defensa como preparada en texto, sino la idea de la defensa, porque el parafraseo en el cual te van a decir es muy diferente. Entonces, entre ustedes vayan poniéndose las potenciales críticas directamente dentro de la idea que ustedes quieran vender o del argumento en este caso que ustedes quieran ofrecer. Lo segundo, piensen directamente en qué de único tiene su argumento o idea por sobre otros argumentos similares o ideas similares o ideas que incluso van a ser distintas, pero que tienen como el mismo fin. ¿Qué de su diferenciador tiene? ¿Vale? Para que cuando lleguen a ver contra quién se enfrentan directamente, ya tengan un rango de decir, oye, este es mi diferenciador, ¿aplica con él? Sí aplica. Y no estén improvisando tanto y como van con una idea previa. Lo tercero, si es que no pasara que llegaran como a mínimamente priorizar algo, o perdón, salvaguardar algo desde antemano, o como no tienen una idea, o se les escapó algo completamente nuevo que solamente en esa sala como salió directamente y sí tendrían que improvisar, vienen los siguientes consejos, ¿vale? Lo primero es directamente dividirse bien el trabajo entre ustedes. Por ejemplo, según el formato que se esté dando, si tu compañero va presentando el discurso de plantear su propuesta tal cual, busquen a la persona dentro del grupo que tenga mayor capacidad de respuesta dentro del momento. Algo así como, ok, pongamos, Fernanda, tú eres capaz de, mientras yo doy pues hagan esto. Trabaja la improvisación de la siguiente manera. Hagan el ejercicio entre ustedes directamente de ustedes plantearse como, a ver, Yeril, ¿sabes por qué la reciclaje no funciona? Primer punto, porque ya se ha intentado esta medida históricamente. ¿Qué país nos dice? Villa, como así, lo suyo, ¿no? Pero lo mío es mejor, por lo que les he explicado anteriormente. Esa es una segunda forma en cómo, entre comillas, se refuta, pero que hace que tu idea sea mejor que la otra. Entonces, eso. Y improvisación como tal, con el ejercicio que te dije. Así lo mejoras. De cualquier tema. Cualquier tema mejora esa habilidad. Y ya, empaparse de, por ejemplo, conocimiento sirve bastante. Sí, no, y no estés tensa en ese momento. O sea, ten en cuenta de que si no refutas algo, no es como que, wow, se te puede acabar el mundo, todavía puedes hacerlo. Si no lo comparas, igual, si hiciste bien lo de plausibilidad y relevancia, todavía tu idea llega a ser mejor. No te desesperes. La desesperación es lo peor que pasa dentro de un debate, una discusión, porque hace que digas, uno, cosas sin sentido a veces, dos, pierdas los tiempos, tres, perjudiques el resto del discurso. Y ya, ¿se entendió, Fernanda? ¿Alguna duda en específico? Sí, ok, perfecto. ¿Yarit, tenías una duda? Ok, listo. Sí, ¿no? Ok, entonces, Javier, Melanie, cualquier duda, Cintia, ella, la que ustedes gusten. Gracias, Michelle. Ok, Chicos, chicos, aparte de Fernanda y Eril, que han estado muy activas, y agradezco su participación. Melanie, María, Javier, Dayani, no sé si tienen alguna duda o alguna consulta antes de que ya cerremos. Sí, buenas noches. Eh, Mi duda va por el tema, ya se hablaron de los datos, ¿no? Un dato por sí ujú. solo no es tomado como un argumento. Mi pregunta es, ¿sucede algo similar cuando tomamos alguna parte de un libro, alguna frase de algún autor?
este argumento, este pensamiento de un autor que no es propia, también sería no un argumento en sí mismo, sino un refuerzo para nuestra idea. Sí, tal cual. Mira, cuando hablamos de frases y cosas de, por ejemplo, gente que históricamente ha sido trascendente o relevante, podríamos usar esto para dos sentidos, ¿vale? Lo primero, para generar una idea principal sobre qué puede ser un argumento, y ya luego le ponemos los por qué son importantes o por qué son necesarios y lo hacemos argumento. Y lo segundo, porque puede fortalecer nuestra oratoria en el sentido de que suena, hay que ser sinceros, suena muy sofisticado referenciar a alguien y es algo chévere que llama la atención de, wow, ese chico sabe. Algo así como Mario Vargas Llosa decía, das una frase y después en base a ello y empiezas a argumentar. Esa es la primera idea, te puede acuñar como, te puede apoyar un poco a nivel de oratoria. La segunda idea es que si quieres hacer de esto un argumento, tipo, supongamos un analista importante una persona muy nacionalista dijo como no hay nada, no hay acto más antipatriótico que la corrupción, por ejemplo. Podemos usar esto como argumento, sí, pero tenemos que dar el razonamiento. Ojo, porque una frase por sí misma también puede ser una premisa, ¿vale? Entonces tienes dos ideas, Engels. La primera es que puedo usar la frase como parte de tu discurso para sonar más sofisticado, para introducción, por ejemplo, para cierres, por ejemplo, muy buena forma de llamar la atención, sirve bastante. Y lo segundo, si es que la frase por sí misma te da un argumento, está bien, ponla, pero no te olvides de explicarla. Ojo, asumamos como ejercicio práctico. La frase, no hay acto más antipatriótico que ser corrupto. Por sí sola esa frase es una premisa. Pero si, por ejemplo, yo la mecanizo como, ¿saben por qué no hay acto más antipatriótico que ser corrupto? Porque directamente la corrupción no solamente es un robo a mis mismas personas que viven dentro de mi mismo país. Es un robo entonces a personas de mi misma nacionalidad. Por eso es un acto antipatriótico. Lo primero es una premisa. Lo segundo es una premisa de una frase que tiene un razonamiento y ya se vuelve un argumento. ¿Vale? Entonces, esas dos razones, esas dos cosas en Jeeves. Puedes usarla como frase introductoria, como frase finalizadora para tener mayor captación de atención, es muy sofisticado. O lo segundo, si te llama la atención como argumento, pues no te olvides de razonarlo siempre. ¿Vale? ¿Sí? ¿Se entendió, Angels? Antes de pasar con Geri. Sí, muy bueno, muy Pues, Angels, cualquier cosa, conmigo. Dime, Geri, levantaste la mano. Sí, con respecto al tema de corrupción en general, creo que es un tema en el cual se puede caer muy rápido en dar premisas así, ¿no? Entonces, yo quisiera saber si tú estuvieses en el debate, ¿qué es lo que priorizarías? Wow. Nicolás, ¿de repente sí puedo? ¿O puede ser algo como que pueda mirar un poco la competencia? No, sí, dale. Ah, ya, vale. Yo, Geril, particularmente lo que haría sería centrarme en comunidades vulnerables a las cuales le afecta radicalmente la corrupción, por ejemplo. Dos, usualmente antes de los debates, yo analizaba, esto ya es como que jugar más allá del debate, pero analizaba como preferencias de las personas, preferencias como por temas jurídicos. Y sabía que, por ejemplo, en este caso, el rector que estaba en ese momento, era una persona como que tenía esas liberales y más o menos lo primero como para dónde van mis impactos y mi relevancia. ¿Por qué ideas me iría? Básicamente por una que me ayude a solucionar la corrupción en la mayor medida que sea posible. Una que sea analogable, por ejemplo, tanto a la provincia chiquita, la municipalidad, como al gobierno regional, como a un, por ejemplo, órgano que esté un poquito más allá. ¿Vale? ¿Por qué? Porque esas ideas son sofisticadas en el sentido de que abarcan un mayor sector al que quiero apoyar. Mira, un ejemplo muy sencillo, Jair. Viene alguien y me pone una idea que, por ejemplo, va a solucionar la corrupción únicamente en los puestos de serenazgo de municipalidades distritales, ¿vale? Versus alguien que me trae una idea que va a mitigar la corrupción o va a fiscalizarla de mejor manera en todo el sistema regional, provincial y distrital. Probablemente me gane la segunda, por un criterio que está llegando a más personas. Entonces usaría eso. Me fijaría en cuáles son los sectores más vulnerables, quiénes sufren más por la corrupción, puedes graficarlo según tú quien quieras, no necesariamente tienes que investigarlo, también puedes vender quién quieres que sea en este caso. Y lo segundo es como una solución holística. Ah, y lo tercero y más importante aún, buscaría en este caso el distintivo del cual yo les hablaba. Si, por ejemplo, hablan de crear un órgano fiscalizador,
En Perú ya tienes órganos fiscalizadores. ¿Cuál es el diferencial que va a hacer que el tuyo sí funcione? ¿Vale? Si, por ejemplo, quieres crear una comisión, supongamos, en un debate específico de vamos a crear una comisión de ética fiscalizadora. En el Perú ya hay muchas comisiones, ciertamente, y por eso también tiene algunas. Los gobiernos regionales también tienen sus propias comisiones. ¿Cuál es el diferencial para que la tuya sí funcione? Así me evitaría críticas tipo, si sabes que en el Perú hay tantas comisiones fiscalizadoras y no funcionan, bueno, me brindaría por ahí. ¿Vale? Iría por esas ideas, por ideas que abarquen cantidad, mayor capacidad de fiscalización al actor vulnerable e ideas que lleguen a tener como unicidad o diferencial a mecanismos que ya existen en la actualidad y que o no funcionan o si funcionan no tienen como gran impacto. No vamos a mencionar cuáles, obviamente, pero hay mil comisiones de ética, pues si saben que no funcionan. Por ejemplo, yo soy de Ayacucho, en Ayacucho el gobierno regional tiene una comisión de ética y Ayacucho es como según las encuestas de Ipsos, directamente el segundo gobierno más regional más corrupto. Y entonces tenemos bastantes indicativos para cosas así. Y podría graficar como la idea principal no sería, en mi caso, crear otra comisión de ética regional, porque ya existe y la que existe es mala. Entonces tendría que, si ese fuera mi caso, diría, ¿por qué una nueva y cuál va a ser el diferencial que haga que no falle como las que ya existen? ¿Me entienden? Resumiendo, tres cosas. Uno, actor vulnerable. Dos, capacidad, llegada, alcance. Y tres, diferencial. Ojo. Y ya, pues eso. Y piensen, chicos, que están con gente que conoce mucho el tema. Ojo. Así que si quieren crear un organismo fiscalizador o algo, lo primero que se les va a venir a la mente cerrado es esto ya existe. O algo, entonces vendan el diferencial y pónganlo desde antemano. Se estarán preguntando, jueces, cuál es el diferenciador contra organismos que son muy similares, A, B, C y D. Y lo vendo. ¿Entienden? Tienen que tener en cuenta eso. Es gente que por la capacidad y trayectoria que, por ejemplo, puedo traer el estudio y los órganos que hicieron voz universitaria, felicitaciones por eso, como gente muy preparada, ojo, entonces que tiene la capacidad, por ejemplo, para entender la experiencia para saber qué órganos ya existen y qué órganos no. Entonces, no iría tanto por ideas que no puedan ser diferenciadas. Imagínense a alguien que quiera vender la idea que vamos a vender un organismo fiscalizador o una comisión de ética. Así tal cual, como premisa, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque ya saben que hay muchas comisiones de ética, muchas comisiones de fiscalizadoras, ya muchos organismos fiscalizadores, entonces esos tres factores que te dije, Felipe. ¿Los cuatro? Ya. Ya, y como cuarto podría ser eso, o sea, como entender que es gente muy preparada y con mucha expertise en base a estudios de corrupción. Angels, dime, la tercera mano. No, creo que estaba eh, diciendo que estaba ok. Ah, Solo eso. listo. No, más bien, muchas Perfecto. gracias. Chicos, ¿alguien más? Gracias, Grandes Michelle. consejos, André. Sí, Muchas gracias, Angel. No te preocupes. algo Eh, más, sino ya para dar por concluida la sesión, que ha estado muy interesante. Espero que hayan apuntado todos los tips. Este, si no, solo recordarles lo que les mencionaba al inicio, ya está agendado el ensayo el próximo jueves. Y si requieren alguna carta, ya sea para la universidad o para el trabajo, pidiendo que les den las facilidades para que puedan estar el jueves 30, avísenle con tiempo, porfa, a Gonzalo para tramitar los pedidos de permiso. No, no, eso es lo que vamos a hacer. Después, nada, recordarles, el martes tenemos la capacitación a cargo del vicecontralor para profundizar más sobre el tema de corrupción, tema territorial, el control de la corrupción, el rol de la Contraloría en esto. Y bueno, de ahí ya tenemos el ensayo el jueves 23. Si no hay más dudas, agradecerle a Michelle por la charla y aprovechen el fin de semana para ir preparando y para ensayar y practicar porque creo que en eso estará el éxito el día del debate. ¿Ok? Buenas noches y gracias.